¿Cómo está? Buenas tardes, soy su hermano Juan Carlos Soto. Esto es Hablemos de la Biblia, directamente desde www.radiobendición.cl, la radio que transmite vida. ¿Usted está bautizado por el Espíritu Santo? ¿Qué es esto de ser bautizado por el Espíritu Santo? O algunos dicen bautizados en el Espíritu. ¿Y qué evidencia visible o audible tenemos para decir que estamos bautizados en el Espíritu? Vamos a buscar un pasaje que nos va a servir de piso para poder compartir un pincelazo, como le decimos nosotros, de estudio, y que sea para conversarlo con su pastor, sus maestros, sus predicadores. Este pasaje se encuentra en el Evangelio según Juan, en el capítulo 3, verso 16, y dice así en el nombre de Jesús. Respondió Juan, diciendo a todos: yo a la verdad os bautizo en agua, pero viene uno más poderoso que yo, de quien no soy digno de desatar la correa de su calzado, y él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Ese es el pasaje. ¿Qué es esto de ser bautizados por el Espíritu? Comencemos. Dice: así como el bautismo en agua es sumergirse en las aguas para nacer de nuevo, o morir, o resucitar, el bautismo por el Espíritu Santo es sumergirse en la gracia y misericordia de Dios, lavando y perdonando todos nuestros pecados, haciéndonos nuevas criaturas, apartándonos para servir a aquel que murió y resucitó por nosotros, esto es Cristo Jesús, y haciéndonos parte del cuerpo de Cristo, que es la iglesia. 1 Corintios 12, 13 dice: porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un solo cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. Este bautismo o renacer espiritual se realiza inmediatamente en el momento de la conversión, dándonos un estado de santidad instantánea y prolongada. Este bautismo tiene una evidencia clara y evidente, y es el fruto que da este nuevo espíritu en la persona, como es el amor, la paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Ese es el fruto inequívoco de esa experiencia. Gálatas capítulo 5. Usted seguramente ya estará pensando en el hablar en lenguas de evidencia del Espíritu Santo, pero eso lo vamos a ver muy pronto. Posteriormente, ¿se necesita otra experiencia espiritual para ser salvo? Buena pregunta. La respuesta es no. Solo hay que mantener la santidad, ser guiados por este nuevo espíritu que está en nuestro corazón, que nos guía a toda verdad y nos guía a través de la palabra de Dios, hasta su venida o hasta nuestra muerte. ¿Con qué otro nombre se llama a esta experiencia del bautismo? Bautismo de fuego, como lo veíamos o escuchábamos ahí en el Evangelio de Juan, de Lucas, perdón, que Juan, el Bautista, habla sobre esto del bautismo en fuego. También se le llama sello, derramamiento, unción, llenura, nacer en el Espíritu. Algunas personas piensan que después de aceptar a Jesús tienen que buscar una segunda manifestación espiritual para ser bautizados en poder. Y como evidencia tienen que, por obligación, hablar en otras lenguas.
Para sustentar su tesis usan Hechos capítulo 19, verso 1, que dice: aconteció que, entre tanto que Apolos estaba en Corinto, Pablo, después de recorrer las regiones superiores, vino a Éfeso y hallando a ciertos discípulos, versículo 2, les dijo: ¿recibisteis el Espíritu Santo cuando creísteis? Y ellos le dijeron: ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. Entonces dijo: ¿en qué pues fuisteis bautizados? Ellos dijeron: en el bautismo de Juan. Dijo Pablo: Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyesen en él que vendría después de él, esto es, Jesús el Cristo. Cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre de Jesús. Y habiéndoles impuesto Pablo las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo, y hablaban en lenguas y profetizaban. Ese es el pasaje que se usa para decir que estas personas eran discípulos, habían creído en Jesucristo, habían sido salvos, habían sido bautizados, pero necesitaban una segunda experiencia, que es el bautismo de poder. Ahora, según la tesis de los que piensan en una segunda manifestación y hablar en lenguas obligatorias, estos discípulos de Éfeso habían creído en Jesús, se habían bautizado, pero no recibieron el Espíritu Santo. Pero al orar por ellos y buscaron la llenura, allí cayó la presencia de Dios llenando sus corazones, y siendo bautizados en poder y fuego, con la manifestación de hablar en nuevas lenguas. Ahora, debemos entender que los discípulos que fueron bautizados por Juan el Bautista en el Jordán vivían en Éfeso, los cuales se regresaron antes de que Jesús comenzara su ministerio y posterior crucifixión. Por lo tanto, pasaron más de 20 años después de su bautismo en agua. Me explico. Fueron al Jordán, encontraron a Juan, se bautizaron, volvieron a Éfeso, pasaron 20 años, más o menos 20 años de esa experiencia. Después de los 20 años, llega Pablo a Éfeso y les hace la gran pregunta: ¿cómo se sacan esos 20 años aproximadamente? Aquí hay una suerte de tesis fácil de corroborar. Dice, primero, se bautizaron, independiente que haya sido al principio del ministerio de Juan el Bautista o al final. Recuerde usted que el ministerio de Juan el Bautista duró solo 6 meses. Por lo tanto, aproximadamente tendríamos 6 meses del ministerio de Juan el Bautista. Posterior tendríamos los 3 años del ministerio de Jesús. Tendríamos los 14 años de preparación de Pablo en Arabia, en el desierto, después del encuentro con Jesucristo camino a Damasco. Después pasaron 3 años para subir a Jerusalén. Eso sale en Gálatas 1, 17 al 19. Entonces, si usted va sumando, aproximadamente entre el bautismo de Juan, de estos efeginos, hasta la aparición de Pablo en Éfeso, alrededor de 20 años. Por lo tanto, cuando estos hombres llegaron a Éfeso, de vuelta de Jerusalén, nunca supieron de Jesús y su muerte. Solo habrían sentido el terremoto y eclipse en el día en que Jesús murió, menos del advenimiento del Espíritu Santo en el aposento alto en Hechos capítulo 2. Ellos estaban totalmente ignorantes de la situación, salvo, insisto, en que ellos sintieron el terremoto y se dieron cuenta del eclipse, cuando Jesucristo fue crucificado. ¿Por qué Pablo les pregunta si recibieron el Espíritu cuando creyeron?
Buena pregunta. ¿Por qué les preguntó? Porque tenían que haberlo recibido cuando creyeron. Quizás Pablo no sentía esa comunión de espíritu que tienen los salvos con estos efeginos. Por lo tanto, la respuesta de él, ¿por qué no recibieron el Espíritu Santo cuando creyeron? Es porque cuando creyeron, el Espíritu Santo aún no había descendido como un nuevo consolador, y por ende no estaba operativo para entrar en el corazón de todo aquel que acepta el sacrificio de Jesús en su vida. Por ende, este no es un buen pasaje para demostrar que necesitamos una segunda manifestación del Espíritu Santo, y menos que el hablar en lenguas es una manifestación inequívoca de ser salvo. ¿Para qué? Para asentir, para decir que sí, ¿cierto? Para asentir en esta última aseveración, tendríamos que entender que todos los creyentes salvos e hijos de Dios por salvación tenemos la obligación de hablar en nuevas lenguas. Buena pregunta. Y la respuesta no se deja esperar. ¿Todos los cristianos hablan en lenguas? La respuesta es no. Por lo tanto, si podemos seguir esa lógica equivocada, tendríamos que decir que Dios crea semisalvos. Y depende cómo se comporten, les dará la segunda manifestación del Espíritu. Y solo ahí, en esta segunda manifestación del Espíritu, podrán tener seguridad de salvación. Antes, no. ¿Se da cuenta el error? El hablar en lenguas no es una evidencia clara de ser salvo. La evidencia clara de un salvo es tener en su corazón, como lo dijimos anteriormente, Gálatas capítulo 5, ¿cierto? Decía, amor, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Esas son evidencias inequívocas de que usted y yo somos salvos. Debemos aclarar que no todos debemos por obligación hablar en lengua extraña, pero sí todos debemos santificarnos y mostrar obras dignas de arrepentimiento, influenciados por el fruto del Espíritu, y llegar a la estatura de la plenitud de Cristo. No todos podemos y debemos hablar en lenguas, pero sí todos podemos y debemos llegar todos a la unidad de la fe, al conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la estatura de la plenitud de Cristo. Debemos aclarar, ¿cierto?, con lo que hemos dicho, de que hay muchos hermanos en la iglesia frustrados porque no hablan lenguas, como si fuera que si no habla en lengua no es salvo, o no tiene el bautismo de poder. Eso es un error. Dios no da su Espíritu por medida, por lo tanto debemos andar en el Espíritu si hemos nacido en el Espíritu. Dios nos da una segunda porción del Espíritu. Dios nos da el Espíritu por medida. Satanás, el diablo, imita todos los dones del Espíritu Santo, todos, pero no puede imitar el fruto del Espíritu Santo. Con eso estoy diciendo que en muchas sectas, en muchos grupos satánicos, en muchas iniciaciones, en muchas sectas o misas negras, más de alguno puede irrumpir en lenguas, según el demonio le dé que diga. Por ende, el hablar en lenguas, estos dones, ¿cierto?, de 1 Corintios 12,
pueden ser perfectamente imitados por Satanás. Por eso es importante el fruto del Espíritu que Satanás no puede imitar. No puede imitar el fruto, pero sí los dones. Dice, es necesario saber que el Espíritu Santo entra en el corazón del hombre en el mismo instante en que acepta el sacrificio de la cruz. Y así no tendremos tanto hermano frustrado por tantos años pensando que Dios no les escucha entre tanta oración, ayuno, diezmos, ofrendas y primicias, esperando el supuesto bautismo en lenguas y confirmación de la salvación. Esta señal de hablar en lenguas nunca fue una señal para la iglesia, sino para los inconversos. Según uno lee y entiende al apóstol Pablo, hablando en 1 Corintios 12, 13 y 14. Hay dos formas bíblicas de hablar en lengua. Uno, el don de lengua con intérprete, que tuvo su auge máximo en la iglesia primitiva y decayó con la compilación del canon bíblico. 1 Corintios 12, 10. 2. Por llenura del Espíritu Santo. Y esta sí que es viable y ocupable en todo creyente hasta que Cristo venga. Esta experiencia debe mantenerse siempre y procurar buscarla independiente que hablemos en lengua o no. Hechos 2.4. Note que en Hechos 2.4 no dice y fueron todos bautizados por el Espíritu Santo, sino dice fueron llenos del Espíritu Santo, cuando vino el advenimiento del Espíritu Santo. Y nosotros nos equivocamos también incluso en los cánticos de las iglesias. ¿Ha escuchado usted ese cántico? O quizás usted también lo ha repetido, diciendo, no sé, 120 en Pentecostés, orando pedían al Señor, bautízame, bautízame, bautízame con tu poder. Ya. No cantaré muy bonito, pero la idea era esa. Bautízame, bautízame, bautízame con tu poder. Pregunta, ¿en dónde sale eso en la Biblia? En ninguna parte. De Hechos capítulo 2, las personas oraban, decían, bautízame. Eso es un concepto que lo inventamos nosotros. Sigamos. Aunque el bautismo en el Espíritu Santo ocurre una sola vez, al momento de la salvación, la llenura del Espíritu es algo que puede ocurrir múltiples veces. La Biblia no nos ordena a buscar el bautismo en el Espíritu Santo, pero sí nos ordena a ser llenos del Espíritu Santo. Efesios 5:18. Seguramente ese versículo usted se lo sabe de memoria. No ser lleno, cierto, de vino, sino que ser lleno del Espíritu Santo. Es importante reconocer la diferencia entre el bautismo por el Espíritu y el ser lleno del Espíritu. Hay un solo bautismo, Efesios 4:5, que nos une al cuerpo de Cristo y nos abre la puerta a todas las bendiciones que conlleva ser parte de la iglesia de Dios. 1 Corintios 12:13. El ser lleno del Espíritu es una de esas bendiciones que debemos buscar de continuo en nuestra vida. Ser lleno del Espíritu Santo. No embriaguéis con vino, lo cual es disolución, sino más bien ser lleno del Espíritu Santo.
Si usted es salvo, es porque ha sido ungido por el Espíritu Santo y es bautizado por éste y ha nacido de nuevo. Por lo tanto, más que hablar en lenguas, busquemos la santidad y el fruto de ese Espíritu. Porque aunque hable en lenguas angelicales y no tiene el fruto del Espíritu, que es el amor, no es nada en el cuerpo de Cristo, según 1 de Corintios 13, del 1 y el 2. Si usted se recuerda ese pasaje, no casi de memoria, habla del amor, la preeminencia del amor. Preeminente significa estar sobre soberanía en todas las cosas. Y este amor es un fruto, o el fruto del Espíritu. 1 Corintios 13, 1 y 2. Algo así dice: si yo hablase lenguas humanas y angélicas, o sea, lenguas del mundo y lengua de lo sobrenatural, lenguas celestiales, en las regiones celestes, por llamarlo así, el hablar del Espíritu, el lenguaje del Espíritu. Si yo tengo eso y no tengo el fruto del Espíritu, simplemente la Biblia dice: nada soy. Y si no se santifica, no verá a Dios, aunque hable todo el día en lenguas. Como dijo Pablo en 1 Corintios 14, 18, doy gracias a Dios que hablo en lenguas más que todos vosotros. Pero en la iglesia prefiero hablar 5 palabras con entendimiento para enseñar también a otros que 10.000 palabras en lenguas desconocidas. Hermanos, que el Señor les bendiga. Si usted desea tener esto que hemos hecho, sin problema, usted llame, sí puede llamar incluso al 288-1505 o escribir a juancarlosoto7@gmail.com, o también ver todos estos videos visitando en Facebook Apología Bíblica. Que todo esto sirva para conversar con nuestros maestros, nuestros predicadores, los ancianos de la iglesia. Y tan solo me resta darles las gracias por darse el tiempo de compartir estos videos. Buenas tardes y que el Señor les bendiga.